Seamos honestos. Si estás en este video es porque estás en una edad en la que ya no puedes evitar pensar en tu futuro. Y se acerca el momento de tomar una decisión importante. Continuar viviendo preocupada o preocupado por qué va a pasar en los años que vienen o comenzar a tomar decisiones financieramente inteligentes. Es normal. Estamos creciendo y es por ello que he decidido crear este video con 5 errores que todos cometemos en los 20 y cómo evitarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión para Mortales, el podcast donde yo, Marco Antonio Jiménez, les hablo sobre ahorro, finanzas e inversión para mortales. En el episodio de hoy quiero contarte 5 errores que todos cometemos en los 20 y que si estás en esa edad o estás cercano a la edad que yo tengo, tenemos que comenzar a evitarlos o remediarlos drásticamente, con la intención de sentar las bases para tener un futuro un poco más tranquilo, más saludable. Y ya sé que muchas veces no queremos pensar en el futuro. Es parte de la juventud, es parte de la edad que estamos disfrutando en este momento. Pero si estás en este video, si estás escuchando este episodio, es porque tienes ganas de tomar decisiones inteligentes financieramente hablando. Así que vamos a comenzar. El primer error que la mayoría de nosotros cometemos es vivir sin un presupuesto. Es muy común que durante mucho tiempo, y más cuando comenzamos a ganar dinero, cuando comenzamos en la vida laboral, en la vida profesional, actuamos como si el dinero fuera a ser eterno, actuamos como si el dinero no tuviera límite o consecuencias en usarse. Y muchas veces no somos conscientes de en qué lo gastamos, cómo lo gastamos, cada cuándo lo gastamos. Porque a veces, cuando estamos por comenzar o estamos comenzando en el mundo del dinero, vivimos con nuestros padres, vivimos con los roomies y entonces los gastos realmente no suelen entrar directo a nuestros bolsillos. Es decir, muchas veces las primeras quincenas, los primeros ingresos que tenemos, no los recibimos para pagar nuestros gastos por vivir. Muchas veces los primeros ingresos son directamente para nuestros gustos, nuestros lujos, nuestros gastos, pero personales. Muchas veces no pagamos renta, no pagamos la luz, no pagamos alimentos. Inclusive, algunas personas con mucha fortuna no pagan ni siquiera la gasolina, ni el auto, ni el crédito del auto, el cual los lleva al trabajo. ¿Por qué? Pues porque tienen la fortuna de contar con una estabilidad o cierta capacidad financiera que los padres les han otorgado, los padres y madres, obviamente. Es aquí donde estamos todavía más expuestos a tener malos hábitos de gasto y completamente agotar nuestros ingresos en lujos innecesarios y en lujos no presupuestados. Así que el error a evitar será el no establecernos a través de una hoja de Excel, a través de alguna plataforma, a través de alguna aplicación en el celular, una hoja de presupuesto. Una hoja de presupuesto que nos ayude a saber cuánto percibimos, cuánto gastamos en gastos fijos, cuánto gastamos en gastos variables, cuánto nos queda o no nos queda a final de mes, pero podríamos justificar o disminuir algún gasto que nos ayude o nos permita a tener un excedente líquido de dinero. Sé que puede ser complejo porque muchas veces, si no estudiamos algo que tenga que ver directamente con las finanzas o directamente con contabilidad o alguna de estas materias, muchas veces, al menos en México y en otros países de Latinoamérica, la educación financiera
es deficiente y nadie nos enseña ni a hacer presupuestos ni a registrar los gastos. Así que por ahí va a aparecerte uno de estos videos en el cual te enseño cómo hacer un presupuesto que funciona. En el segundo lugar es que muchas veces en nuestros 20s no tenemos todavía la conciencia de lo que realmente es un gasto de emergencia. Por lo tanto, y al no tener presupuesto en muchos de los escenarios, no destinamos ninguna parte, ninguna proporción, ningún porcentaje al ahorro de nuestro fondo de emergencia. Recordemos que el fondo de emergencia es un apartado de nuestros ingresos que es equivalente a 3, 4, 5 o a veces hasta 6 meses de nuestros gastos fijos. Este fondo de emergencia lo que tiene como propósito principal es evitarnos la preocupación y el dolor que puede provocar financieramente hablando cualquiera de las situaciones a las que estamos expuestas o expuestos y no hemos considerado. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor si tu fuente principal de trabajo es una computadora, tu computadora portátil, tal vez pueden robarla, ojalá no, pero puede ser. O tal vez simplemente se descompone y te sale pues en una buena lana repararla o inclusive tienes que comprar una nueva. Cuando estas situaciones pasan, lo que normalmente hacemos en esta edad es recurrir al tarjetazo o a un préstamo y entonces nos vamos a tardar meses o incluso años en recuperarnos de estos imprevistos. Por lo tanto, hay que comenzar cuanto antes a formar nuestro fondo de emergencia. ¿Ok? En el tercer punto de las malas prácticas o los errores que tenemos que evitar está el uso o la práctica de la tarjeta de crédito para generar deuda mala. Sí. A pesar de que cuando estamos en los 20, en los 30, inclusive el comienzo de los 30, muchas veces nuestro ingreso no es para alimentar hijos, muchas veces no es para pagar renta, muchas veces no es para cubrir gastos, como lo decíamos anteriormente. Aún así nos es poco suficiente. Por lo mismo que no tenemos un presupuesto y por lo mismo que no tenemos hábitos para fondos de emergencia, acabamos sin un peso al final del mes. Y muchas veces recurrimos al uso de la tarjeta de crédito para comprar las cosas que más nos gustan. El caso de cambiar por el celular nuevo, el que ya tenemos, o el caso de hay una promoción de una bolsa que me encanta y nunca la había visto con el 40% de descuento, así que la voy a comprar y la pago a 18 meses. Esto es una deuda mala. Este tipo de uso de la tarjeta no es recomendable. Claro, nadie experimenta en cabeza ajena, por ahí dicen, y tenemos que aprender, a veces en las peores condiciones, que la tarjeta no es un excedente de nuestro salario, no es dinero extra del cual podemos hacer uso. Eso, como lo digo, es el peor de los escenarios. Endeudarse con deuda mala nunca ha sido una decisión inteligente financieramente hablando. En cambio, si nosotros al comienzo de nuestra vida profesional, 20, 22, 24 años, cuando comienzan a darnos los primeros créditos en la tarjeta, o los primeros créditos sobre nómina, o los primeros créditos personales, la usamos para apalancar algún proyecto, apalancar algún emprendimiento, o simplemente no lo usamos, esto va a poder ayudarnos a generar un mejor historial crediticio y a tener mejores prestaciones o mejores condiciones de préstamos en el futuro, cuando la situación cambie y cuando a lo mejor querramos abrir un negocio por ahí de los 30 o comprar una casa en cuanto querramos empezar a formar una familia. Es así que tenemos que evitar cuando antes la deuda mala. Si ya estás en ese punto, tratemos ahora de resolverlo pagando
cuanto antes la tarjeta de crédito, el préstamo o la tarjeta departamental que mayor porcentaje de tasa de interés tenga, para tratar de liberarnos de estas ataduras cuanto antes. En el cuarto punto, y muy de la mano, muy relacionado con lo anterior, entra el comenzar a invertir. Es complicado que cuando estamos comenzando a relacionarnos con el dinero, nos atrevamos a invertir. Muchas veces por falta de conocimiento, pero creo que el problema más grande que tenemos, al menos en México o Latinoamérica, es el miedo a ser estafados. Y con justa razón. Al carecer muchas veces de fuentes fidedignas o de fuentes de divulgación confiables, tenemos miedo de que alguien, la pirámide de la abundancia, la señora de la tanda, el señor que se le ocurrió un nuevo negocio milagroso que nos va a devolver el 200 o 300% en 4 meses. Tantos y tantos vendehumos que existen por ahí. Es normal que tengamos miedo, pero el camino para deshacernos de este miedo es la información. Y entre más rápido decidamos informarnos sobre cómo empezar a invertir, más rápido podemos comenzar a hacerlo. Recordemos que el objetivo del dinero es girar, es generar más dinero, es ponerlo a trabajar para nosotros. Y aunque suene un cliché, el dinero tiene siempre que estar en movimiento para que el flujo genere un mayor flujo. Así que si aún no estás muy familiarizado o familiarizado con cómo comenzar a invertir, también te voy a dejar aquí arriba uno de los videos que tengo en el cual puedes aprender sobre CETES, en el cual puedes aprender sobre plataformas de trading, en el cual puedes aprender a invertir en corto, en criptomonedas, en cualquier cantidad de instrumentos que tú elijas. Aquí te voy a dejar algunos videos de ello. Por último, y el punto que considero más importante, el error más grave y que es muy común que todos cometamos es vivir por encima de nuestras posibilidades. Pareciera algo que nadie nos menciona y pareciera que estamos obligadas y obligados a demostrar que somos personas exitosas a través de un alto cargo en la oficina, en el trabajo, o un alto cheque al final del mes. Estos son dos de los indicadores a los cuales cuando comenzamos a trabajar o cuando dejamos la universidad estamos muy presionados de convencer a todos de que nosotros estamos logrando, estamos avanzando y estamos creciendo. Realmente vivir por encima de nuestras posibilidades solamente demuestra lo contrario. Demuestra una carencia completamente de conocimientos financieros, una carencia completamente de autorreconocimiento y una carencia completamente de seguridad personal. ¿Por qué? Porque al vivir tratando de demostrar que lo estamos logrando, solo reflejamos que necesitamos una validación externa, cuando lo que deberíamos de buscar es una valoración interna que nos permita estar bien sin importar lo que tengamos o cuánto tengamos. También es una manera de mostrar que estamos más interesados en aparentar que en ser. Y esto no va a traernos nada bueno. Nunca, pero nunca hay dinero que alcance para aparentar. No lo hay. Y nada va a afectar tanto tus finanzas o tu crecimiento de riqueza como el hecho de vivir por encima de tus posibilidades. La forma, lo que dicta el estricto deber ser es vivir siempre ligeramente por debajo de lo que podemos. Así debe ser. Sé que parece extraño, sé que cuando estamos en los 20 muchas veces queremos lo más rápido posible demostrar que estamos haciendo dinero porque este es el método más fácil de comprobar nuestro valor, nuestro éxito. Te lo dice alguien que a los 23 años se compró
un deportivo a crédito y que tardó mucho más tiempo del que quería, de verdad, de verdad. De verdad sé de lo que te digo. Me tardé 9 años en pagar un crédito para un auto que tuve 4 años. Entonces, eh, créeme que sé lo que es estar desesperado por demostrar el éxito que estamos logrando. Por el contrario, deberíamos de ser capaces de ajustar y vivir por debajo. Siempre vivir por debajo de nuestros ingresos. Estos son los 5 errores que a lo largo de los últimos 12 años he aprendido observando a otras personas, observándome a mí, observando lo que he vivido, y que sin duda alguna, si somos capaces de corregir estos errores o de evitarlos, cuanto antes vamos a comenzar a sanar nuestras finanzas. Déjame saber qué otro error crees que es importante o qué otro error es muy común que cometamos cuando estamos en los 20 o en los 30, si ya es tu caso, como es el mío. Y también te agradezco que hayas llegado hasta el final, te agradezco que me dejes un like, que me dejes un comentario y agradezco mucho a todas las personas que han estado comentando en los videos anteriores, sean cosas favorables o cosas a mejorar, siempre y cuando sean con respeto, pero siempre, siempre, siempre agradezco los comentarios. En estas semanas hemos tenido pues videos bastante largos y quiero decirte que si lo que tú estás buscando es información mucho más corta, mucho más rápida, también puedes ir a mi perfil de TikTok donde a veces hago resúmenes o hago clips mucho, mucho más dinámicos, ¿no? También puedes ir a visitar a mi página de Instagram, donde a veces anuncio los videos que están por salir o comunico pequeños resúmenes, infografías o inclusive a veces cuelgo algunos recursos como hojas de Excel, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente y chao.